Días a todos. Hoy vamos a hablar sobre una temática muy importante, bastante importante, que son, continuando, digamos, dándole continuidad a la parte cardiovascular. En este caso vamos a hablar una cosa de mucha trascendencia realmente, porque, como ustedes saben, los síndromes coronarios, o sea, las enfermedades de patología coronaria, son los que más mucha importancia les revisten, fundamentalmente debido a que la muerte súbita, o sea, la muerte repentina, la muerte inesperada, llamada muerte súbita, generalmente el 80% se debe, en el caso de la cardiopatía coronaria o síndrome coronario, a estas enfermedades. O sea, que vean la trascendencia que tiene el saber distinguir estas cosas muy importantes, y ustedes, digamos, como semiólogos, cuando interrogan a un paciente, el interrogatorio hace el diagnóstico por la característica de sus manifestaciones, sobre todo en el interrogatorio médico. Estos síndromes coronarios, nosotros vamos a comenzar a hablar y vamos a presentar algunas diapositivas a los fines de que a ustedes les sea más claro. En ese caso, nosotros vamos a comenzar con los síndromes coronarios, como he dicho anteriormente, y vamos a dar algunos detalles importantes, como definir qué son los síndromes coronarios. Los síndromes coronarios son un conjunto de signos y síntomas, como todo síndrome, ustedes ya han estudiado en sus primeras clases, que surgen por las alteraciones de la oferta y la demanda de oxígeno al músculo cardíaco, o sea, al miocardio, porque el músculo cardíaco se llama miocardio. Entonces, definimos como los síndromes coronarios como un conjunto de signos y síntomas que surgen por las alteraciones de la relación que existe entre la oferta y la demanda de oxígeno al músculo cardíaco o miocardio. La muerte súbita cardíaca, el 80% de esta muerte súbita, o sea, de la muerte repentina, inesperada, que muchas veces ocurre en una edad muy temprana de la vida y en un adulto, digamos, que está en su máxima producción, en su máxima acción, tanto profesional, empresaria, trabajador o mujer también, por supuesto, esta muerte súbita se va a originar porque hay un problema coronario que se origina por, como dijimos anteriormente, por un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno al miocardio, o al músculo cardíaco, que puede ser causado por dos circunstancias muy importantes. Puede ser por un aumento del consumo, o sea, el músculo cardíaco requiere más oxígeno, o por una disminución del aporte, o sea, porque hay dentro de las arterias coronarias, que son las que van a perfundir el músculo cardíaco, una alteración o una obstrucción. Nosotros ahí tenemos que saber que la arteriosclerosis, vamos a definirlo un poco, para que ustedes sepan, es el endurecimiento de las arterias, y la aterosclerosis es la formación de placas de ateroma dentro de las arterias. En este caso, de las arterias coronarias, porque la aterosclerosis está muy relacionada con los síndromes coronarios. Entonces, nosotros relacionamos la cardiopatía coronaria, que muchas veces es causa de muerte súbita cardíaca, y se provoca fundamentalmente por un desbalance, o sea, entre lo que la oferta y la demanda. Cuánto oferta la perfusión y cuánto demanda el músculo cardíaco. Esta alteración de esa ecuación es lo que va a provocar lo que se llaman síndromes coronarios. El dolor, digamos, es el síntoma principal o la manifestación más importante que tienen los síndromes coronarios. Este dolor fue descrito en el siglo XVII por Eberden, ya tan así que Eberden se le llamó angina de pecho o angina de Eberden, por la clara descripción y la tan buena descripción que se hizo sobre la angina de pecho o angor pectoris, que también se llama. La clásica descripción de él no ha cambiado desde el siglo XVII hasta esta parte. O sea, que ustedes vean que en esa época él se relacionaba, lo que presentaba ese tema, el dolor de este tipo,
que estaba relacionado con pacientes que sentían a veces dolor o palpitaciones y que se aproximaba a veces un desenlace final o un desenlace súbito. Entonces, que ya en aquella época se relacionaba el dolor de pecho con la presencia o la probabilidad de que el paciente que tenía este tipo de manifestación, llamada angor pector, que ya vamos a describir qué características tiene, que lo hace, digamos, como una cosa tan importante, porque el dolor anginoso es tan, pero tan importante y tan característico que nosotros lo diferenciamos de otros dolores por la característica fundamentalmente que tiene este dolor. O sea que ya en esa época se relacionaba el dolor coronario, el dolor, digamos, del angor pectoris, descrito por Everden, como un dolor que estaba relacionado con que el paciente algo grave le estaba pasando y que a veces podía causarle la muerte al paciente. O sea, que vea la importancia que tiene la descripción de estas características de este síndrome, de estos síndromes, porque en realidad vamos a mostrarle cuáles son los principales síndromes, pero antes de eso vamos a analizar fundamentalmente qué característica, cómo es el dolor coronario, porque eso desde el punto de vista semiológico es lo que ustedes le va a caracterizar y lo que ustedes van a poder, con un interrogatorio pausado, tranquilo, como debe ser siempre, la característica del dolor de la angina de pecho. Ustedes saben, ya han estudiado dolor, cuáles son las cualidades que nosotros vamos a estudiar en el dolor, y vamos a decir nosotros que el dolor, en el caso del angor pectoris o angina de pecho, es un dolor que en general es de inicio espontáneo, pero tiene una característica especial que es un ascenso gradual. Es ascenso gradual y generalmente provocada por un esfuerzo. El paciente le va a relatar que generalmente que en la mañana se levantó para ir a su trabajo, por ejemplo, y se levantó un poco apurado y bueno, quiso apurarse un poco más y sintió en ese momento una sensación de opresión retroesternal, una sensación de peso retroesternal, como si muchas veces, sensación de peso o de características opresivas, de retroesternal, que le ocasionó cuando él realizó un esfuerzo que habitualmente estaba acostumbrado a hacer generalmente, pero que en este momento comienza el dolor. Entonces eso le obliga al paciente muchas veces a ese dolor, esa sensación, de ese carácter del dolor que fundamentalmente nosotros lo describimos como un carácter opresivo, restrictivo, una sensación de peso o ardor retroesternal que muchos pacientes es como se dice, como si un peso le apretara el pecho y muchas veces lo señalan como una garra, eso es el dolor en garra que se llama, que es el signo que describió muy bien Levine, Paul Levine, un gran cardiólogo de Estados Unidos, después se llama el signo de Levine. Entonces es un dolor que sea de ascenso gradual, que se provoca generalmente por el esfuerzo, cuya localización es fundamentalmente retroesternal, o sea, detrás del esternón, muchas veces le dicen en la zona de la corbata, en la zona donde va la corbata, y ese dolor va a tener un carácter muy especial, que es el carácter opresivo, restrictivo, sensación de peso, se lo señala como una garra el paciente, como si alguien le estaría oprimiendo fuertemente, una vez una sensación como si le ciñeran el pecho, que aparece en el esfuerzo. O también a veces como un ardor retroesternal. Eso es muy importante porque esa característica del dolor le va a dar fundamentalmente le va a dar, digamos, el diagnóstico al tipo de dolor y por supuesto lo va a relacionar directamente con la angina de pecho y los síndromes coronarios. ¿Dónde se va a irradiar ese dolor? Ese dolor generalmente se puede irradiar hacia el cuello, muchas veces a la mandíbula, al hombro izquierdo, muchas veces, al brazo izquierdo o al borde interno del antebrazo y muchas veces a la espalda. Entonces esa irradiación, que es un dolor de carácter opresivo, restrictivo, sensación de peso, retroesternal, de ardor o de sensación de peso que ciñe el pecho. A veces algunos pacientes lo relatan como una sensación de opresión y muchas veces de dificultad respiratoria.
esa molestia se va a irradiar al cuello, a la mandíbula, al hombro, al borde izquierdo del antebrazo, fundamentalmente la parte cubital, y muchas veces hacia la espalda. El paciente se siente mal, siente una sensación extraña, porque generalmente todos hemos tenido algún tipo de dolor, pero la característica del dolor hace al diagnóstico, y el paciente siente, yo generalmente les pregunto a los pacientes, ¿este dolor que usted tiene ahora es el mismo dolor que tuvo anteriormente, otro día? No, este dolor que tengo yo es un dolor totalmente diferente a otros tipos de dolores que yo tengo. ¿Cuánto dura generalmente ese episodio de dolor? De comienzo gradual, espontáneo, o bien generalmente provocado por el esfuerzo, pues se llama angio de esfuerzo, angina de esfuerzo. Dura generalmente entre 5 y 15 minutos, un promedio de 10 minutos, de ascenso gradual, de descenso también gradual. O sea que no cede rápidamente, sino que generalmente tiene un ascenso, comienza a ascender, eso obliga a que el paciente disminuya la marcha o cese la marcha muchas veces, y la intensidad puede ser variable. Ese dolor puede ir acompañado a veces, en algunos pacientes, de alguna sensación de sudoración. Los pacientes se sienten un poco sudorosos a veces cuando se presenta ese dolor. Y al ser un dolor un poco diferente a los otros dolores, el paciente muchas veces se siente como una sensación extraña que algo importante le está pasando. Como dije, el dolor puede tener, digamos, una intensidad variable que puede ser ocasionada puede ser un dolor que tiene una intensidad variable, dependerá del grado de dolor, del 1 a 10 ustedes lo pueden calificar, pero generalmente es un dolor mediano, digamos, pero que lo que llama la atención fundamentalmente es la sensación de opresión, de peso que se irradia hacia la mandíbula, hacia el cuello, hacia la espalda, hacia el hombro, hacia el brazo izquierdo, y muchas veces también puede ser un dolor referido relacionado con el epigástrico. Muchas veces algunas molestias epigástricas en el esfuerzo pueden estar relacionadas con algunos tipos de dolores de origen coronarios. ¿Cuándo aparece? Este dolor fundamentalmente aparece en el esfuerzo, al caminar, al correr, al subir una escalera, por ejemplo. El paciente camina, el paciente corre, sube una escalera o apura su marcha. O sea, hay un esfuerzo inicialmente que hace el paciente para apurar su marcha, porque está apurado por alguna circunstancia especial. Entonces el paciente siente esa sensación, porque muchas veces no es dolor, sino es una sensación de opresión retroesternal. ¿Cuáles son las circunstancias que el paciente puede desaparecer el dolor? Generalmente el paciente, cuando siente el dolor en el esfuerzo, el paciente va a disminuir la marcha, digamos, la velocidad de la marcha o el esfuerzo, o va a pararse, a detener su marcha, o bien alguna vez se no cede, y ese dolor puede ceder con la ingesta de nitroglicerina sublingual o de dinitrato de isosorbide, que son vasodilatadores coronarios y que provocan la sensación de alivio retroesternal. O sea que la característica fundamental del angor pectoris o angina de pecho, tenemos cuál es su localización, cuál es su carácter, cuál es su irradiación, cuánto dura, cuán intenso es, cuándo aparece y cuándo desaparece. O sea que esas características tan importantes del dolor, ese dolor es totalmente diferente a cualquier otro dolor que el paciente haya tenido. Eso es lo que nosotros debemos saber. También puede tener síntomas acompañantes, como yo dije, que el dolor puede ir acompañado de a veces de transpiración, de cierta sudoración, el paciente de ciertos mareos, sensación de disnea también. A veces el paciente que siente ese dolor puede tener cierta molestia gástrica o a veces náuseas y sudoración fundamentalmente. Entonces, la característica fundamental es el dolor en garra, signo de Levin, que le dije yo, sensación de peso retroesternal opresivo que aparece con el esfuerzo, que duran de 5 y 15 minutos, generalmente 10 minutos, o a veces 5. Bueno, en la duración y, digamos, la intensidad puede variar
y también dependerá de cada paciente y de la real dimensión, que también muchos pacientes le dan una dimensión importante al paciente y hay muchos pacientes que simulan no tener el dolor. Entonces, continuando con las características del dolor de la angina de pecho, nosotros vamos a darle algunas orientaciones sobre el dolor de la angina de pecho. Habíamos dicho que el dolor de la angina de pecho es un dolor que aparece generalmente en el esfuerzo, al caminar, al correr, al subir la escalera, y que si ese dolor que se ha presentado en los últimos 3 meses no ha variado, se llama una angina crónica estable. Esa es una cardiopatía coronaria crónica estable que no ha variado en su último tiempo y no ha variado en los últimos 3 meses, entonces se mantiene siempre en el mismo esfuerzo, aunque a pesar de eso, digamos, el umbral de la angina siempre es variable, nunca es tan puntual, pero generalmente, como ha variado poco en los últimos 3 meses y el paciente siente dolor durante el esfuerzo, se le llama angina crónica estable y fundamentalmente se presenta en el esfuerzo. Entonces, ese es el primer detalle que nosotros tenemos que tener. Nosotros vamos a interrogar a un paciente que tiene dolor en el esfuerzo, de característica opresiva, restrictiva, sensación de peso, que aparece en el esfuerzo, que calma con el reposo, o bien con la ingesta de nitroglicerina o de dinitrato de isosorbida sublingual. Entonces, que tiene un tiempo de duración, que tiene una irradiación fundamentalmente hacia el cuello, hacia la espalda, hacia el hombro, al brazo izquierdo, y a veces puede ser un dolor diferido también, generalmente del epigastrio. Entonces, ese tipo de manifestación sin variación se llama angina crónica estable. La otra manifestación de los síndromes coronarios, hemos dicho que síndrome de angina crónica estable, es la angina inestable. O sea, ya no hay inestabilidad, sino que está inestable. Generalmente la angina inestable aparece el dolor en reposo. Ese dolor en reposo generalmente está producido por algún fenómeno trombótico transitorio generalmente. O bien, digamos, cuando una angina progresiva, una angina crónica se ha transformado rápidamente progresiva y ya aparece en el esfuerzo. Que aparece en el esfuerzo y que rápidamente aparece en el reposo. Esa angina crónica se llama inestable, es decir, rápidamente progresa o se presenta en el reposo. Eso va a determinar que la conducta, digamos, el tratamiento y el diagnóstico lleva muchas veces, cuando usted tiene un dolor en reposo que se aparece en la noche o en la mañana temprano, el paciente requiere fundamentalmente, en estos casos, una internación porque requiere, como yo les dije, fundamentalmente tiene, digamos, un fenómeno trombótico que es transitorio, o sea, que no llega a obstruir totalmente la arteria. Y como habíamos dicho, la fisiopatología es una alteración en la oferta y la demanda. Y la oferta generalmente está disminuida por una aterosclerosis, o sea, la disminución de la luz de la arteria. La formación de una placa de ateroma puede disminuir la luz de la arteria. Cuando es superior al 70%, se manifiesta con síntomas como ser la angina de pecho. Fundamentalmente, entonces, tenemos aterosclerosis coronaria, disminución de la luz de la arteria, o sea, disminución de la oferta, y cuando el paciente reclama una mayor demanda, el paciente va a tener manifestaciones clínicas y se va a manifestar por la angorpectosis o la angina de pecho. En el caso del paciente crónico es estable, y en el caso del paciente inestable, el dolor se va a presentar en el reposo y se va a hacer rápidamente progresivo, generalmente provocado por un fenómeno trombótico que es transitorio. Acá tenemos algunos detalles para que ustedes vean cómo es el flujo. Saben que es una corriente axil. Ustedes ven una imagen acá de una pared normal, donde no hay un corte transversal, y ustedes ven que no hay nada acá. O sea que la luz de la arteria es normal, hay un flujo normal, entonces esa arteria está normal. Es muy difícilmente el paciente pueda tener una angina de pecho, salvo que aumente mucho la demanda y sea por una gran hipertensión arterial, por ejemplo. En cambio, ya en el otro ya vemos cómo la placa de ateroma, o sea, la placa blanca o amarillenta ya, cómo va disminuyendo la luz de la arteria. Entonces el flujo va disminuyendo, entonces hay una disminución de la oferta, y si usted le aumenta la demanda, va a aparecer la manifestación clínica.
Eso es muy importante porque ustedes tienen que saber cómo es la arteria normal, cómo es el estrechamiento o la placa de arteromatosis que hay, que muchas veces puede ser, a veces hay placas muy importantes. También hay que saber que a veces tienen arterias muy, muy enfermas y con el tiempo el mecanismo del corazón es crear circulación colateral y por lo tanto a veces se balancea la circulación. Pero en general, el estrechamiento de la arteria por la arteriomatosis aórtica, la arteriomatosis de las coronarias, perdón, va a disminuir la luz, va a disminuir, digamos, el flujo y va a disminuir la oferta. Y la otra es que si a su vez disminuye la oferta y usted le aumenta la demanda en el esfuerzo, el paciente se va a manifestar con una sensación de opresión. O sea que el dolor, digamos, es provocado por la isquemia del músculo cardíaco. Es un dolor de origen isquémico. Hay poco flujo, hay poca irrigación, por lo tanto el paciente se va a manifestar por un dolor. Que en este caso nosotros podemos sugerir, interrogando bien el dolor, que ese dolor que presenta el paciente con las características que acabamos de verla está relacionado con una arteriomatosis coronaria, por una obstrucción coronaria, por un síndrome coronario que tiene mucho riesgo. Muchas veces algunos pacientes son asintomáticos y la presencia del dolor, muchos autores dicen que el dolor es un riesgo, es un lujo. ¿Por qué? ¿Por qué dice que tener dolor es un lujo? Porque muchas veces pacientes asintomáticos que no sienten nada pueden morirse súbitamente por esta alteración entre el desbalance entre el aporte y la demanda. Entonces, cuando uno tiene un dolor de esas características, ustedes van a concurrir al médico, entonces ustedes van a poder hacer el diagnóstico concreto de qué tipo de dolor tiene y cómo nosotros como semiólogos, en el caso de ustedes como estudiantes, y nosotros como docente o como cardiólogo, en el caso personal, nosotros sabemos cómo podemos certificar el diagnóstico de que el paciente tiene, evidentemente, la sospecha nuestra por el interrogatorio, que tiene un síndrome coronario, en este caso sería de una angina crónica estable, por el cual el enlentecimiento de a poco va produciéndose la obstrucción de la arteria coronaria hasta que da un momento en que, acá como dice, obstrucción parcial de la arteria coronaria que permite el paso de la sangre de cierta cantidad rica en oxígeno y nutrientes. O sea que permite el paso de una cierta cantidad, pero cuando usted le aumenta la demanda, o sea, cuando aumenta en el esfuerzo, el paciente siente dolor de pecho. Angor pectoris, siente un dolor opresivo, restrictivo, constrictivo, sensación de peso, mano en garra que se irradia hacia la mandíbula, hacia el cuello, hacia la espalda, hacia el hombro izquierdo y hacia el borde interno, o bien puede ser referido al epigastrio. Entonces, muchas veces nosotros, sabiendo esa circunstancia, nosotros podemos decir que este paciente que tiene esta característica de dolor, esta característica, está relacionada con una obstrucción de una arteria coronaria provocada por una ateromatosis aórtica. En general, esa es la causa. ¿Cómo podemos nosotros clasificarlas? Realmente pueden clase 1, asintomático, en la actividad habitual, o sea que el paciente puede desarrollar toda la actividad y no siente nada, salvo cuando la angina hace una actividad intensa o muy prolongada. O sea que el dolor se provoca en los grandes esfuerzos. O sea que la clase 1 es asintomática, en la actividad habitual, yo desarrollo toda mi actividad, vengo, doy clases, voy a la facultad, voy al consultorio, voy a la unidad coronaria, no siento nada. Pero voy a jugar al fútbol, juego al básquet, a cualquier deporte, corro, voy a correr y siento una actividad que no es lo que yo hago habitualmente, ya siento una molestia. Entonces, la leve limitación en actividades ordinarias, como caminar en tiempo frío, por ejemplo, o contra el viento, subir escaleras rápidamente o después de comer, esa leve limitación en actividades que uno hacía normalmente y no le provocaba nada, comienza a provocarlo. O sea, actividades a esfuerzos moderados, a esfuerzos habituales, actividades ordinarias que ya le provocan dolor. Entonces, la clase 1 de la angina, asintomático y ahí a grandes esfuerzos. El asintomático, digamos, la actividad habitual y a grandes esfuerzos, se provoca la angina.
o a actividad física intensa o prolongada. Y clase 2, la limitación ya le permite, le hace al paciente que no pueda desarrollar algunas actividades que estaba haciendo, apurar la marcha, subir una escalera, caminar contra el viento, contra el frío, porque el frío también, digamos, es un desencadenante del dolor. No se olvide que el frío provoca vasoconstricción y eso va a provocar también dolor. O sea que también los vasos sanguíneos no tan solo tienen ateromatosis, sino la ateromatosis les provoca una disfunción del endotelio, que el paciente reacciona de cualquier manera a una disminución de la vasodilatación coronaria, por lo tanto, ante cualquier estímulo, frío, correr, otra cosa, el paciente siente dolor. La clase 3 ya hay una marcada limitación, entonces el paciente ya no puede caminar 100 metros, que le ocasiona, o menos inclusive, que ya le provoca un dolor muy intenso. Bueno, esas actividades ya muy limitadas, ordinariamente, que ya no siente nada, que siente mucho dolor a cuando él hace una actividad física, digamos, mínima. Lo que hace mínimamente ya le impide, hay una limitación física importante, entonces el paciente generalmente se queda quieto, disminuye su capacidad y la incapacidad, si se va acrecentando, puede ser absoluta, por supuesto, pero en general, digamos, la clase 1, 2 y 3, digamos, son la que uno más ve. La clase 4, digamos, ya sería una angina en reposo, que ya estaría en otra, ya una limitación totalmente absoluta para desarrollar la actividad. Entonces, tenemos una clase 1, el paciente puede ser asintomático, que comienza a subir las escaleras, que comienza cuando uno hace un esfuerzo que no está habituado, voy a correr, o camino rápidamente, o corro, o voy a jugar al fútbol, hace mucho que no juego, y bueno, ahí voy a presentar una actividad intensa, prolongada y no habitual. Porque muchas veces algunos pacientes juegan al fútbol, corren, esas son actividades habituales para él. Entonces, si es habitual, ya sería clase 2. Para algunos pacientes deberá también, si el paciente es un sedentario o un deportista también. O sea que la variabilidad del esfuerzo que desarrolla dependerá también del paciente, si está acostumbrado o no a desarrollar una actividad física o no, dependerá si es un deportista y esta cosa. O sea, clase 1, grande esfuerzo. Clase 2, limitaciones de esfuerzos habituales que está el paciente. Y clase 3, limitaciones mínimas, digamos, esfuerzos mínimos que el desarrollo. Eso sería con respecto a la angina crónica estable. Entonces nosotros vamos a definir, luego tenemos otro síndrome muy importante, que es el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo ya no es la estabilidad, sino que repentinamente el paciente siente un episodio de dolor intenso en reposo. Nosotros hay una clasificación de síndromes coronarios llamada, ellos los clasifican de acuerdo, digamos, a si hay elevación del segmento ST o no hay elevación del segmento ST. Eso, digamos, desde el punto de vista, ya le voy a mostrar yo a un pequeño trazadito electrocardiográfico para que vean cómo el segmento, se acuerda que había la onda P, el QRS, la S y luego la T. Entonces van a ver usted una elevación del segmento ST. O sea que cuando hay un infarto. Y cuando hay otros síndromes que son infartos también, que pueden ser sin elevación del segmento ST. Un síndrome coronario. O sea, cuando hay elevación del ST, generalmente hay un infarto de miocardio o puede también ser una angina inestable. A veces hay angina inestable que cursa con elevación del ST, que son menos frecuentes. Cuando no hay elevación del ST, generalmente es una angina inestable. Ambas, tanto con elevación o sin elevación del segmento ST, es un dolor más prolongado, de mayor intensidad, de mayor compromiso hemodinámico, si el paciente se siente pálido, sudoroso, con sensación de que algo grave le está pasando, el paciente que siente ese episodio de dolor con intensidad que puede llegar de 8 a 10, con una duración mayor de 20 minutos, más prolongada, el paciente se siente como morir muchas veces. Entonces, eso va a depender si tiene una elevación del segmento ST o si no tiene una elevación del segmento ST. Cuando generalmente el paciente tiene una elevación del segmento ST, el infarto es un infarto transmural, o sea que engloba toda la pared de la arteria.
Cuando no tiene elevación, generalmente está limitado a un sector que puede ser, por ejemplo, subendocardio o intramural si hay una alteración de la onda T. O sea que la elevación del segmento ST es fundamentalmente cuando, cuando el infarto ha comprometido todo el espesor de la pared de la arteria, perdón, de la pared del músculo cardíaco, de la pared del corazón. Entonces, los síndromes coronarios agudos se clasifican con elevación, sin elevación. Ambos pueden ser infartos que se llaman con onda Q, porque aparecen Q de necrosis, y infartos sin Q, sin onda Q, porque no aparece la Q de necrosis en el infarto donde no hay una transmuralidad total. O sea, hay un infarto que está limitado a un sector, su endocardio, intramural, y el otro infarto que engloba toda la pared, la pared del corazón. Entonces uno va a elevar el segmento ST y otro no va a elevar el segmento ST. Uno infarto, ambos pueden ser angina inestable o infarto. Son síndromes coronarios agudos de gran gravedad, el dolor es de mayor intensidad, se presenta el reposo, va acompañado de sudoración, va acompañado a veces de náusea, de vómito, de sensación de muerte inminente, dice el paciente. El paciente cuando siente un dolor de reposo de más de 20 minutos, sabe que algo grave de su salud está pasando. Entonces algo grave le está pasando al paciente, entonces nosotros lo podemos decir así. Cuando nosotros vemos acá, podemos decir que el infarto agudo de miocardio es la muerte del músculo cardíaco debido a una isquemia prolongada. Por eso es importante saber distinguir la isquemia prolongada, la duración del dolor, y generalmente provocada por una trombosis, o sea, se forma un trombo que obstruye totalmente el vaso o la arteria coronaria. O sea que siempre, casi todos los infartos, hay algunos que no, pero en general casi todos, tienen a la lesión ateromatosa una trombosis sobreañadida que provoca la obstrucción total de la arteria y la muerte del músculo cardíaco. Cuando más temprano nosotros actuemos sobre esos pacientes, por eso dicen que tener dolor es un lujo y a su vez el tiempo, en este caso, en estas manifestaciones agudas de las enfermedades coronarias, sí que el tiempo es oro, el tiempo es músculo. Para nosotros más lo diagnostiquemos más rápido y más fácil lo derivemos a un servicio de atención, se puede hacer salvar el músculo, porque si uno no lo salva el músculo, el paciente o se puede morirse, o bien el paciente queda con una función de su corazón muy deteriorada y va a ir a la insuficiencia cardíaca y al remodelamiento, o sea, al cambio de la estructura, de la geometría del corazón. Eso es muy importante, saber que la isquemia prolongada puede provocar la muerte del músculo. ¿Cómo se presenta el infarto? Una característica dolor, habíamos dicho que es un dolor del rostro esternal, opresivo, restrictivo, se va hacia el cuello, hay una sensación de muerte inminente, puede irradiarse hacia ambos hombros, hacia la espalda, el paciente generalmente puede estar hipotenso, puede caer la presión, muchas veces hay hipertensión también. La duración es mayor a 20 minutos, el paciente se siente morir, siente una inestabilidad. Y hay síntomas asociados que son neurovegetativos, que son la gran sudoración, la crisis de sudoración, palidez, frialdad, el paciente está frío, pálido, sudoroso. Entonces, de repente tiene un dolor de esa magnitud, se siente pálido, se siente frío, le oprime, le falta el aire, le duele, entonces el paciente se siente morir. Entonces, esa sensación es lo que ustedes tienen que valorar y ver en el paciente. Ustedes como semiólogo, interrogando a un paciente, sabiendo interrogar a un paciente, ya pueden determinar, digamos, si el paciente está atravesando un cuadro muy grave de su salud. En este caso, está cursando o una angina inestable o un infarto agudo del miocardio. Y de ahí determinarán, digamos, la celeridad, o sea, la velocidad con que ustedes sospechen en la clínica, la derivan al paciente, como ustedes mismos pueden hacer que el músculo cardíaco, el tiempo es oro, como decían recientemente, y nosotros podemos salvar parte del músculo y sobrevivir al paciente, y a su vez una sobrevida, si sobrevive, con una función del corazón muy buena, o mejor. Bien. Puede haber hay síntomas prodrómicos, síntomas previos, dolor previo, generalmente los pacientes también
tienen algunas veces riesgos cardiovasculares, son hipertensos, dislipidémicos, o sea, tienen el colesterol aumentado, los triglicéridos. Generalmente el dolor tiene un ritmo circadiano, que es, digamos, generalmente los dolores del infarto aparecen durante la mañana temprano, en las primeras horas de la mañana, porque a esa hora, digamos, digamos, aumenta el cortisol plasmático, hay mayor agregación plaquetaria y eso es lo que provoca que los infartos tengan algún mecanismo circadiano o la angina inestable también. Algún mecanismo circadiano porque son ambos procesos trombóticos. Unos son transitorios, otros oclusivos totales. Entonces, también hay gatillos como la emoción, sobre todo cuando hay problemas familiares, la exposición al frío, el frío es mal compañero, por eso hay un problema estacional, que los procesos coronarios son mayormente en el invierno, y las circunstancias de estrés, por supuesto, que van a provocar muchas veces que estos pacientes en su mejor etapa productiva de su vida pueden, digamos, desencadenar un infarto. Por eso es tan importante este desafío, esta espada de Damocles que tenemos nosotros los médicos clínicos, los cardiólogos y ustedes los semiólogos, para tratar de, lo antes posible, tener la sospecha de diagnóstico y saberlo derivar al paciente donde tiene que ir para que haya un sistema adecuado a su atención médica y por supuesto. Eso es muy importante que ustedes sepan. Este es un electro que yo les voy a mostrar, que este es un elemento, este es un infarto transmural porque ustedes ven cómo se ha elevado, en este caso, el segmento ST. ¿Ven? Esto se llama desviación monofásica, acá está en D2, en D3 y en ABF. El supradesnivel, eso quiere decir que está obstruida la coronaria derecha, porque esa es la cara inferior. Bien, acá lo vemos de nuevo, como el diagnóstico del infarto, aparte de la clínica, es también electrocardiográfico. Bien, y después humoral también. Bien, es el segmento ST que se ha supradesnivelado. O sea, esto sería, digamos, algo que no está supradesnivelado. Ustedes vean cómo el ST acá y cómo es acá, que está muy elevado y que se dicen desviación monofásica, pues la ST y la LST y la T están juntas, digamos. Entonces, este es un paciente que tiene un dolor opresivo, restrictivo, pálido, sudoroso, con sensación de muerte, utilización electro, y ve el supradesnivel del segmento ST y dice, el paciente está cursando un infarto agudo en acá. Ese es el diagnóstico, digamos, que nosotros hacemos en los síndromes coronarios agudos. Si tiene síntomas previos, acá yo le voy a mostrar un video como entre el paciente con infarto, y usted lo ve ahí, acá ve que hay un stop en la arteria, o sea, hay un trombo, y distalmente usted no ve nada de sangre. Entonces el paciente ha obstruido su coronaria derecha, o cuando el catéter viene así, se va hacia acá a la derecha, y cuando el paciente viene así, se va hacia acá y a la izquierda. Esto es fundamental, tengo que saber. Entonces nosotros tenemos en este caso un paciente que ha tenido una oclusión de la arteria coronaria. Lo vamos a ver de nuevo si ustedes quieren. En este caso, ahí está, ¿ve bien? Está ocluida la arteria, lo vemos de nuevo para que ustedes lo vuelvan a ver, para que vean cómo está la... Ahí lo freno yo y ahí ven cómo en este lugar, la arteria, o sea, este es el tercio proximal de la arteria, porque ahí está el catéter, el tercio proximal y el tercio medio de la arteria por delante ya no tiene flujo. ¿Ya? Esto es muy importante que ustedes sepan. Ahí está el elemento gráfico. El paciente tiene un infarto, tiene clínica, tiene todas las manifestaciones que yo les mostré, que yo les dije, tiene el electro, y entonces nosotros directamente, si está en tiempo, como el tiempo es oro, nosotros lo que vamos a hacer es abrir la arteria. ¿Bien? Entonces ahí vamos a abrir la arteria. Entonces, en la otra parte, en el otro nosotros vamos a ver cómo vamos a
Me está apareciendo el otro, veamos si me aparece el otro. Cuando yo la abro la arteria, a ver qué pasa acá, un segundito. Bueno, vamos a continuar. Tenemos un pequeño inconveniente técnico acá, como la arteria, digamos, se ha ocluido. Hay que pasar al otro cuadrito, que hay otra diapositiva, que es cuando se abre la arteria. Ahí está esa. Esta es. A ver, yo le voy a mostrar acá, pero se le muestro acá. Ahí la tratamos, vamos a mostrar el otro. Y ahí se ve, ahí está el balón que abre la arteria. ¿Lo ven ahí? Abre la arteria ya se ve todo el flujo que vitalmente aparece de la arteria. Entonces, este es un procedimiento que se llama angioplastia. En agudo, el paciente ha llegado con el infarto y ustedes lo pueden ver cómo se abre. Perfecto. Seguimos entonces cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico de un síndrome coronario agudo, que puede ser con supra o sin supra, y el dolor es en reposo, generalmente, que aparece durante un momento del día, que puede ser a la mañana temprano, y que nosotros podemos diferenciar si es una angina estable o es un infarto agudo de miocardio. Ambos son episodios de dolor prolongado, en reposo, con cambios en el electro y con manifestaciones también humorales, porque porque también el diagnóstico de infarto es clínico, electrocardiográfico y humoral. Es fundamental eso. Haciendo un pequeño resumen, nosotros podemos decir que la fase del paciente es un paciente que está angustiado. Generalmente si estamos viendo un infarto agudo, la actitud que tiene el paciente también es importante. Pues el paciente puede estar inclusive en un edema agudo del pulmón muchas veces, semisentado. Pero usted lo va a ver en una fase pálido, sudoroso, ansioso. El paciente está inquieto, digamos. Entonces, el paciente con dolor de pecho, pálido, sudoroso, semisentado, ustedes tienen un diagnóstico correcto de lo que puede tener, digamos. Entonces, nosotros vamos a ocultar el corazón y el pulmón. El pulmón puede tener, si tiene si el deterioro ha sido muy importante, puede tener rales subcrepitantes pulmonares. Y a nivel corazón, a veces puede haber ritmo de galope, no quiere decir si hay insuficiencia cardíaca, puede haber, pero si no hay insuficiencia cardíaca, no hay ritmo de galope. Tenemos generalmente un cuarto ruido, porque todos los corazones que tienen falla diastole, el corazón isquémico, el corazón infartado, es un corazón que no se relaja bien. Está como encastillado el calcio, dice. Entonces, al no relajarse bien, hay una sístole auricular muy importante, por eso aparece el cuarto ruido. Ustedes saben que el cuarto ruido es un ruido presentado por la sístole auricular. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales y exámenes complementarios? Nosotros, el electrocardiograma, la radiografía, el ecocardiograma también se hace mucho en la unidad coronaria. Y tenemos, digamos, los factores humorales para ya certificar el diagnóstico, que ya no hace falta ya cuando tenemos toda esa manifestación clínica y el electro. Tenemos la CK, la creatinfosfoquinasa, y la CKMB, que es una enzima de la CPK, la LDH, y hoy en día el gol estándar son las troponinas. La troponina T, que es la más importante, y la troponina I. Son los factores humorales que nosotros tenemos en cuenta para el diagnóstico de infarto. Y por supuesto siempre tenemos diagnósticos diferenciales, la disección de aorta, que es otra patología muy importante, de mucha gravedad y de gran mortalidad en los pacientes que se diseca la aorta, la aorta se abre entre la íntima y la media y hace una pseudo luz, o sea, la luz de la arteria y la luz que pasa por ahí. Y por ahí pasa cantidad de sangre que provoca un dolor muy importante y que puede causar la muerte del paciente. La pericarditis, que sabemos que los dolores tanto pleurales como pericárdicos se exacerban con el dolor, se exacerban, con los movimientos, se exacerban con la respiración, y el neumotórax también puede provocar. Y otras patologías torácicas, pero ninguna de ellas, salvo la disección de aórtica, porque
porque a veces la disección puede también disecar una arteria coronaria, digamos, dan una gran magnitud, digamos, de, de esta magnitud. Entonces vemos cómo nosotros con el examen clínico, ustedes con el interrogatorio, con la observación del paciente, con la actitud del paciente en la cama, con la presencia de radio o de cuarto ruido, con los exámenes complementarios que nosotros tenemos, que ya le hemos mostrado yo el examen complementario, le he mostrado la cinecoronografía, que es el cateterismo que vimos inicialmente, nosotros tenemos el diagnóstico de un síndrome coronario. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que podemos decir? Que los síndromes coronarios tienen, digamos, una manifestación clínica importante, que es el dolor, y que lo concluimos, digamos, el dolor como síntoma fundamental. Tener el dolor es un lujo porque nos permite a nosotros el diagnóstico antes que ocurran todas estas cosas. Y bueno, queda más que decirle que le agradezco su predisposición por escuchar. Espero que la clase le haya sido de su agrado, que le sea útil para su aprendizaje, Y bueno, buenos días y muchas gracias.